interesante es hablar de la familia y las responsabilidades y las decisiones que conlleva en cuanto a la familia. Fíjese que ahorita básicamente hay una situación de un desastre millonario en Houston. Y vea qué importantes son las decisiones. Porque le sugirieron evacuar toda la ciudad. Sin embargo, él tomó la decisión de no evacuar. Y según los que analizan, dicen que si hubiera al menos el valor humano, se hubiera salvado mucha gente. ¿Sabe que hubo mucha gente que murió en los carros ahogado porque los puentes se inundaron? Mucha gente murió ahogada y todavía están sacando cadáveres. Familias. Y curiosamente impresionante, entre esas familias encontraron a una, todos agarrados de la mano. Entre las muchas historias que hay. Entonces, la decisión de una cabeza puede ayudarte para la vida o puede llevarte a la muerte. Por eso la responsabilidad de una cabeza de casa. Fíjese que quizás hubiera sido una de las grandes evacuaciones que se hubieran hecho, pero ahorita no hay agua, no hay energía eléctrica, hay un desastre. Y las aguas todavía no han bajado y dice que son millones de la pérdida. Y aparte muchas vidas humanas. Entonces lo importante uno de las decisiones, que el Señor nos ayude como cabezas de familia a tomar decisiones con sentido. Amén. Amén. Vaya, pues mire este saludo tan cardíaco, ¿verdad? Pero dice acá, voy a empezar con otro texto. Déjeme buscarlo acá. Dice Mateo 7:24. Dice: así pues, todo el que escucha mis palabras y las pone por obra, una es oír y otra es hacer. El que escucha mis palabras, las pone por obra, va a ser semejante a un varón prudente. Y se necesitan jefes de casa prudentes. Y luego dice que edificó su casa sobre la peña. Vino la lluvia y no le causó daño porque estaba en la peña, estaba en altura. Luego dice, vinieron los ríos, soplaron los vientos y se echaron sobre aquella casa, pero no cayó porque estaba cimentada sobre la roca. Que el Señor nos auxilie, que nuestra casa esté bien cimentada. Fíjese que estamos viviendo un tiempo en que definitivamente hay varios teólogos que están hablando lo que está sucediendo después del eclipse. Es decir, los estragos, y dentro de eso está una fiesta judía que lloran ellos por cada año. Es un ayuno donde se ponen a humillarse delante porque ha habido tragedias. De eso creo que estuvo tocando algo el apóstol Germán. Definitivamente nosotros nos toca que estar atentos al tiempo que vivimos y que nosotros no solamente creamos, sino que también podamos escapar, podamos oír y que esa palabra la podamos llevar al campo de la práctica. Ahora, definitivamente una cosa de edificar la casa. ¿Por qué hay que edificar? Definitivamente porque todavía no está bien estructurada. Una cosa es que te hayas casado, pero otra cosa que tu vida esté estructurada, que tu casa esté estructurada. Porque puede que estés casado, pero tu casa de cabeza. Es decir, de que el casarse es como aquel que lo pusieron en la puerta, es como el que se acaba de graduar, tiene el título, pero está en la puerta. De ahí en adelante se va a saber qué fue lo que hizo él con lo que tenía. Entonces nosotros que podamos oír y poner en obra la palabra para que tengamos buenos resultados. Amén. Bueno, mire pues, definitivamente una cosa es estructurar la casa. Y el otro texto es que la casa tenga recursos, que tenga bienes. Entonces,
La Biblia habla ese otro texto muy interesante y dice: asimismo es semejante el reino de los cielos a un mercader que anda buscando perlas preciosas. Habiendo dado con una, no un montón, una perla de gran valor, fue a vender todo cuanto tenía y la compró. Básicamente, ¿quién es la perla? Usted entiende a estas alturas que esa perla es la iglesia. Y usted entiende que ese comprador, la Biblia dice, a precio fuisteis comprados. Y fuisteis comprados no con oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Entonces el comprador que dio todo es el Señor Jesús. Es decir, que Él dio la vida por lo de su casa. Así que tenemos en la casa a alguien grande, y eso es nuestro Señor Jesús. Amén. Entonces, ¿cuánto está dispuesto a dar el hombre de la casa? Mire, dice ahí que dio todo lo que tenía por esa perla, y figurativamente esa perla es una mujer. Pongamos eso un matrimonio, Cristo y la iglesia. Entonces, el esposo está dispuesto a dar, y lo dice la Biblia, la vida por su esposa. Es decir, ¿hasta cuánto tú valoras? Porque quizás cuando hablamos de un tesoro, pensamos nosotros en fichas, pensamos en money. Sin embargo, una perla habla de un tesoro. Sin embargo, hay cosas de mucho valor que nos tocan que ponerle atención. ¿Cómo estamos edificando la casa? Pues mire, básicamente voy a entrar a hablar acá y voy a tomar algunos textos muy interesantes. Y dice la Biblia en Mateo 13:52: entonces añadió: los maestros de la ley que se habían convertido en discípulos, es decir, la importancia de llegar a ser discípulo. Dice: convertidos en discípulos míos, tienen a su alcance un tesoro doble. Ahora, mire este nivel de tesoro. Tienen a su alcance un tesoro doble. ¿Y qué es ese tesoro doble? Las antiguas verdades y de las escrituras y las verdades nuevas que mis enseñanzas revelan. Entonces, está diciendo Dios que la palabra de Dios, de Él, es un tesoro. Y qué importante si nosotros entendemos el valor tan importante que tiene la enseñanza del Señor. Una, el conocimiento de lo que dice, la palabra que Él plasmó. Pero dos, que tú veas que hay otro, es decir, doble tesoro. Uno es el conocimiento de la instrucción, de la doctrina, y otro, el conocimiento donde la enseñanza revela, sobrepasa la letra y trae revelación. Entonces nos toca a nosotros como edificadores tomar la palabra del Señor para poder edificar. Porque puede que nosotros estemos haciendo las cosas a nuestra manera, pero resulta que en el Señor no es a nuestra manera, no, que es a la manera de Él. Es decir, si no edificamos la casa como Él dice, sobre la roca, la casa se cae. Mire, si humanamente hay dificultades en el hogar, y no estoy asustando a los que se están casando, pero tarde o temprano les viene el guante. Es decir, de que el casarse es lindo. Y qué chilero, pues. Qué calidad casarse, hermano. Ella siente que el pelo se mueve y siente que camina en cámara lenta, pero después despierta la realidad, uno y el otro. Es decir, de que el hogar no es solamente sueños e ilusiones, sino que nos lleva a compromisos de la vida diaria y a encontrarnos contra el carácter de otras personas. Porque cuando uno conoce a alguien, mire, qué bonito, bien paisajeada o bien paisajeado, hasta el pecho sacaba, no sabía que tenía 5 fajas encima, pero parecía buen mozo. Fíjese, ya cuando se acostó se le vino todo, pero ya, ese es otro problema. Mire, yo he visto hombres con faja. Pero no hablemos de eso. No, que el asunto es de que nos encontramos con realidades. Se encontró usted
¿Cómo usted se califica del 1 al 10? Una mujer extraordinariamente calidad. O, ¿cómo usted de hombre? ¿Cómo? Del 1 al 10. Puchis, qué varón, un siervo, príncipe de Jehová, un servidor que da la vida por su esposa. Ese silencio pues me confunde, porque resulta que se casaron personas en conflictos. Mire, la verdad que la persona cuando empieza el conocerse es bonito, ¿verdad? Hasta se le quedan así los ojos trabados, no tiene que bajarlos, anda soñando, pero resulta que tiene que poner los pies en la tierra. Ahora, usted que es encargado de casa, ¿cuál es su tesoro? Hay varios tesoros. Empezando que si tiene usted, mire, si usted tiene la palabra del Señor, calidad. Pero hay personas que andan buscando el Salmo 152 y ni lo encuentran. Es decir que, ¿con qué vamos a edificar? Con la palabra del Señor. Y tenemos tener el concepto, ¿verdad? Tenemos el estuche, qué bueno que tengamos, pero tenemos el contenido, y que ese contenido esté llevándose a la práctica. Vaya, entonces aquí para empezar está diciendo que hay tesoro doble en casas o en personas que llegan a ser discípulos, y un discípulo es alguien que es un aprendiz del Señor. Entonces empieza a entender que la palabra tiene un valor tan importante. Ahora, si esa palabra tiene un valor importante y en su casa ni siquiera la lee, no todos, por favor, a la vez. Alguien hubiera reclamado: no es cierto, pastor, yo siempre. Me hubiera reclamado usted. Pero mire pues, aquí hay una de las antiguas, mire. Y ahí mi hermano, qué bonito tenerlas así chileronas, y algunas que están bien planchadas, pero ni siquiera se han leído. Y no estoy hablando la de él, estoy hablando de los que no están acá. Es decir que, bueno, si usted sabe que esto es un tesoro y realmente lo encuentra, ¿qué puede encontrar usted en un tesoro? Pues cosas de mucho valor. La palabra tiene cosas de mucho valor para tu vida, para tu hogar, para tus hijos. Y tú como edificador te toca que ver cómo vas a bregar para que eso se te quede. Mira, a veces dice la gente, ¿verdad?, que a veces le entran las cosas por un oído y se le salen por el otro. Yo aconsejo que la gente use al menos un tapón, pues, para que si le entra por uno no se salga lo que quede ahí. Pero el punto es que podamos absorber la palabra. No que oigamos la palabra, es como aquel que se mira ante un espejo y dice sí es cierto, y luego se va y se olvida. Entonces sería una persona olvidadiza que solo oye pero no pone en práctica la palabra. Entonces está diciendo acá en cuanto a los tesoros. Miren, veamos acá. Vamos a otro versículo tan interesante, Mateo 13:52, donde él pues les dijo: por tanto, todo escriba todo escriba admitido, o es decir, instruido como discípulo en el reino de los cielos es semejante al dueño de la casa. Entonces está diciendo que el discípulo es como el dueño de la casa. ¿Y cuántos son dueños de la casa? Mire, pastor, medio dueño porque la debo. No, estoy diciendo su hogar, usted la cabeza. Entonces está diciendo ahí semejante al dueño de la casa o al padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas según conviene. Entonces quiere decir que el que es administrador de la casa tiene que ser sensato. Y cosas viejas pueden ser cosas de experiencia al pasado, palabra que el Señor te ha dado, y cosas nuevas podría ser el segundo tesoro, la revelación de la palabra. Entonces está hablando de las cosas que nos van a ser útiles según como conviene. Porque mire, resulta que usted antes era joven
No le estoy hablando a los jóvenes de ahora, no, a los que están casados. Antes andaba usted pispireto como algunos que andan ahora. Pero resulta que ahora que usted ya le pasaron varias décadas encima, hay un problema. Y el problema puede ser de que usted tiene hijos y no sabe cómo instruirlos. Entonces quiere decir que pasaron años y puede que usted no los aprovechó como buen discípulo para administrar la palabra a como conviene para sus hijos. Porque mire, nosotros, el consejo en la palabra dice: háblales a tus hijos cuando estás en el camino, cuando estás en la casa, háblales cuando estás en la mesa, háblales en la cama. Está diciendo de instruir. Ahora el punto es: ¿cuántos realmente hemos llevado al campo de la práctica esa palabra? Porque puede que en la casa de la palabra solo la que soy en la iglesia, pero de ahí en la casa no hay nada. Porque no hemos sido discípulos. Nos toca a nosotros que ser discípulos. Aunque puede que te encuentres con un problema, que tu hijo todavía no tenga la revelación del Señor y digas: qué aburrido, mira, este es mi papá, que solo Biblia, hombre. ¿Verdad? Pero al cabo del tiempo va a entender que lo que hiciste era una siembra que les va a aprovechar para bien en la vida del futuro. Le da ese aplauso al que siembra la palabra. Va a llevar la hermosa gavilla, el hermoso fruto después del tiempo. Entonces toca que trabajar, pero está diciendo acá que saca de su tesoro. Entonces el punto es tener tesoro. Ahora el punto es: ¿cuánto yo he acumulado de las verdades bíblicas? ¿Cuánto he acumulado del rema del Señor? No el logos, porque el logos podría ser el conocimiento de la palabra como tesoro, pero sería el rema. ¿Y qué es el rema? La palabra que ha cobrado vida, que nos ha hecho efecto a nosotros. Entonces, básicamente, mire, el mensaje que el Señor me ha inquietado y lo he tenido ahí, no lo he compartido hasta ahora que lo saqué. Creo que tenía como 3 meses que el Señor me había regalado ese mensaje. Todavía no había sentido hasta que hoy el Señor me dijo: sacalo, pues está bueno. Saqué ese mensaje. Y quizás usted dijo: lo hubiera aguantado otro poco más, hubiera dicho usted, porque si hubiera venido otro día no me hubiera pegado la jaboneada que me está dando. Pero bueno, pero es para su propio bien. Amén. Es decir, es para su bien. ¿A usted le gusta que lo regañen? No. ¡Hala, qué chilero! A solo 2 o 3. Pero resulta que quien lo va a amonestar hoy es la palabra del Señor. Así que si tiene que ver ustedes con el mero tata, con el mero papá, y eso es Jehová de los ejércitos. Entonces nos toca que bregar con él. Ahora, pero yo agradezco al Señor su palabra. Entonces definitivamente tenemos que entender que un tesoro es algo de valor. Tiene mucho valor. Y que ese tesoro lo tienes como padre. Abuelita que guardas en el ropero, decía por ahí la canción, ¿verdad? Mire, ¿qué tienes? ¿Sabe usted que dice la Biblia que alguien que es bueno deja herencia para 2 generaciones? Dice, deja herencia para sus hijos y sus hijos de sus hijos. Entonces hay muchas cosas de ver cómo se trabaja con los tesoros. Entonces yo tengo que avanzar, que el tiempo apremia. Pero vea acá, tan importante que dice la Biblia, Salmo 112, 1. Gloria a Dios, aleluya, muy bien. Cuán bienaventurado, cuán bendecido. Bienaventurado es una persona bendecida. Cuán bendecido es el hombre que tiene temor a Dios. Entonces, uno de los principios como jefe de casa es que seas temeroso de Dios. Como esposa, una mujer temerosa del Señor. Un varón temeroso. Dice que mucho se deleita en sus mandamientos. Ahora, el punto está: ¿te alegra? ¿Te deleita el ponerte a reflexionar en la palabra? Es que es un vicio el que usted tiene solo Biblia y Biblia en su casa, o nada de vicio. Y se deleita. Bueno, ¿en qué se deleita usted? Fíjese usted que yo me deleito en un helado así ¿de qué ayuda usted?
chocolate, de fresas, de banano, y así con 5 pelotas de helado, hermano. Es decir, hay cosas que usted se deleita, pero resulta que aquí la palabra es ser un deleite, porque si no estamos conectados al Señor, tenemos muchas dificultades. A la manera que estemos más conectados al Señor, vamos a pasar las cosas de mejor manera. Entonces dice acá que muchos se deleitan en sus mandamientos. Poderoso en la tierra será, dice, poderosa en su tierra serán sus hijos. Poderosos serán sus hijos. Está diciendo que sus hijos aquí en la tierra va a ser una descendencia de hijos que son poderosos. Van a estar bien, van a estar en un alto nivel. Dice, la generación de los rectos, generación, familia, de familia, de familia. ¿De quiénes? De los que son rectos. Por eso son benditos. Son, es decir, hermano, son personas que Dios las bendice porque son rectas. Ahora, resulta que a veces hay gente que se hace movidas chuecas, negocios feos. Hasta le pueden decir al pastor, fíjese, si tengo un negocio, viera que le voy a traer un diezmo, pero de aquellos pesados. Solamente tengo que tomar unas cuantas vueltecitas por ahí, pero lo que le traigo es bueno. No, muchas gracias. Fúchilas. Porque lo mal habido no es de rectos. Entonces, y si es mal habido, no te lo está dando Dios. Entonces, ¿quién te lo está dando? A usted uno que... Es decir, que uno le atina de dónde viene. Las buenas bendiciones vienen de Jehová de los ejércitos. Le da ese aplauso para los rectos y sus hijos van a ser bendecidos. Entonces, para acumular tesoro nos toca que tomar actitudes rectas. Es decir, mire, que seamos absorbidos por la vida. Mire, esto mortal tiene que ser absorbido por la vida. Ahorita el Señor me acaba de regalar un tema muy interesante, y son las frecuencias de la vida. Y resulta que, hermano, nos toca que llegar para ser personas que alcancemos el nivel de vivientes. Porque si alcanzamos el nivel de vivientes, entonces tenemos la bendición de que nos van a arrebatar. Es decir, andamos en vida Zoe, no vida bios, pero hay varios niveles de vida. Entonces, y resulta que para tener vida hay que beber la sangre y hay que comer la carne, y eso es el cuerpo de Cristo. Le da ese aplauso fuerte. Entonces tengo que absorber la vida y que esa vida se plasme en nosotros. Ahora, dice en 2 Reyes 4:1, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas fue y se puso a clamar, a rogar al profeta, y le dice: tu siervo, mi marido, ha muerto. Quiere decir que de alguna manera estaba en la escuela de profetas. Y dice: tú sabes que tu siervo era un hombre temeroso, y dichoso el que es temeroso al Señor. Pero dice, han venido el acreedor a tomar a mis 2 hijos para esclavos suyos. Quiere decir que era temeroso, pero se endeudó. Era temeroso, pero era muy mal administrador. Mire, uno puede ser una persona temerosa, pero para que haya tesoro debe ser un buen administrador. No cheque que viene, cheque que va. Hola, mi vida, ¿cómo te va? Mal, porque solo se lo gasta todo. Es decir, tú tienes que ser, para que haya tesoro, tienes que ser buen administrador. Tampoco sea de la banda al recodo. Dale a Dios lo que es de Dios, porque tampoco te va a ir bien. Porque toda buena dádiva y don perfecto viene de Dios. Le da ese aplauso sonoro. Entonces nos toca que honrar al Padre, porque es un mandamiento con promesa: honra al Padre y tendrás larga vida. Y tú tienes a Jehová de los ejércitos como Padre, y tienes tus padres terrenales a quienes honrar. Amén. Y aparte los padres de tu espíritu, de tu alma. Esos son los ministros. Están los padres del cuerpo, y está el Padre del Espíritu, que es el Señor. Ahora, entonces nos toca a nosotros que nos auxilie el Señor a no estar endeudados. A veces lo miran bien parado a uno, pero las tarjetas, hermano, ya lo tienen a uno. Ya solo falta que le peguen y lo acaben a uno. Porque mire, hay gente que vive de lo que no tiene.
¿Cómo, pastor, vive lo que no tiene? Sí, todo se lo debe a muchas personas. Es decir, a muchos acreedores. Y como está pagando, resulta que le viene una de 10, una de 20 y dice: ¡ala, qué bendición! ¡Qué pisto me han dado! Eso es money. Y resulta que ese dinero no es suyo. Usted tiene que ser administrador. Primero está hablando administrar la palabra de Dios, lo que Dios nos ha dado. Nosotros tenemos que ser administradores de los misterios. Pero para uno tener un misterio, tiene una persona que está metida cabeza con el Señor y que hay revelación. Pero para ser buen administrador, quiere decir que tú sabes que lo que viene hay que saber cómo administrarlo. Es decir, saber tomar medidas prudentes para que haya tesoro. Entonces, no que endeudemos a nuestros hijos y que resulta que en vez de nosotros dejar bendecidos a nuestras generaciones, la dejamos de hermanos. No una deuda para uno, es una bendición para 2 generaciones y una deuda para 2 generaciones. Entonces, que el Señor nos auxilie a ser sensatos en cuanto a la administración. Mire, entonces, básicamente, ¿usted qué quiere dejarle de sus hijos? Mire, pastor, si apenas sobrevivo y ahora ¿cómo le voy a dar tesoro yo? Bueno, la Biblia dice que para empezar hay 2 tesoros: el conocimiento de la palabra y la revelación de la palabra. Quizás no les llegaste a dejar money, pero a la hora de que Cristo vino se fueron contigo, porque así como Noé edificaron el arca. Le da ese aplauso fuerte. También eran edificadores, obedientes a la restauración. Ahora, el hombre bueno, aquí está cardíaco, porque puede que haya hombre malo. Padre bendito, el hombre bueno deja herencia a los hijos de sus hijos. Pero la riqueza del pecador está reservada ¿para qué? Para el justo. Quiere decir que el que hace mal los negocios, resulta que esa plata al final le llega a las manos del que es correcto. Entonces, si usted es correcto, resulta que hay cosas que te van a llegar porque Dios te las da. Sin embargo, lo que está diciendo acá es bastante interesante, porque a estas alturas del partido, ¿cuántos hijos tienes? Ay, pastor, yo soy rico en eso, viera un montón. Pues gloria a Dios. Pero ¿y cuánto tienes para dar? No tengo dinero ni nada que dar. No, tampoco. Mire, es decir, que nosotros nos toca que reflexionar cómo estamos. Porque definitivamente ¿cuántos todavía tienen familia? Mira, que si pues entonces toca que ver, bueno, ¿qué logro hacer? Al menos voy a ponerme chispudo, no que me toca que ser chispudo. Diligente sería ser chispudo. Ahora, entonces, quiere decir que mi tarea es dejar herencia a hijos de hijos. No, y qué chico cuando uno ya es abuelo. O ¿verdad? Pero, no, tampoco, ¿verdad? Mire, y usted sabe de que ha sido un padre que lleva bendición y que puede bendecir. Y qué lindo que seamos portadores de bendición, portadores de la palabra bendita de Jehová de los ejércitos. Le da ese aplauso fuerte. Damos un tesoro maravilloso en nosotros. Pero imagínense, ni money ni palabra. Aquí dice un hombre bueno. Entonces, ¿cómo estaremos nosotros? Más o menos por ahí medio buenos. No, porque pastor, todavía no se ha escrito la última palabra acerca de mi historia. Pues entonces toca que ser diligente para terminar bien. Que seamos absorbidos por la vida. Que seamos absorbidos por Cristo. Y si Cristo nos absorbe, el resto es pura bendición para los demás. Entonces nos toca a nosotros que pide el Señor: Señor, auxíliame para poder tener tesoro. Porque para poder tener tesoro hay que acumular. Hay que ser diligente. Estaba yo oyendo a alguien que decía: mire, para llegar a tener dinero hay que tener algunos hábitos. El primero, solo gastas el 50% de su salario. Mira, que no estaba el Señor en los negocios, estaba solamente en la cabeza. Mire, yo sé que una persona puede sobrevivir con unos 15 pesos.
Una caja de sopas de aquellas que valen 9 pesos, que trae 30. Una al día para el mes. No se me había ocurrido, pastor. Mire, yo conocí a alguien, mire, de cierto lugar de la tierra, cuando estaba joven. Yo rentaba varios cuartos, tenía mi apartamento, 3 dormitorios, rentaba todos los cuartos, hasta la sala rentaba. Mire, pero conocí a uno que decía, me voy a hacer una sopa, pero qué sopa, hermano. Y cuando hacía su sopa, un pedazo de tomate, un pedazo de cebolla, zanahoria y unas 3 alitas de pollo, y no se las comía todas. Ese sí, viera que económico. Mire, definitivamente hay gente que tiene. No le estoy dando sopita de alas, sopita de... No, usted tiene que administrar. No va a decir que usted es fideo, lunes fideo, martes fideo, miércoles fideo, puro fideo, y domingo fideo otra vez. Por eso que anda bien galán o galón. Mira, entonces, dice la Biblia en Génesis de 13:2, Abraham es el padre de la fe y nosotros somos hijos de Abraham. ¿Sí o no? Ahora, Abraham tuvo una relación bien estrecha con Dios y le creyó a Dios. Y para el que cree, todo es posible. Entonces, mire usted, resulta que dice Génesis 13:2, Abraham era riquísimo. Tenía ese defecto de tener mucho. ¿Qué tenía? Ganado. ¿Qué tenía? Plata. ¿Qué tenía? Oro. Y Abraham, vea, aquí se pone cardíaco, porque resulta que Abraham, ya estando a cierta edad, dio todo lo que tenía. Algo así como David dio todo lo que tenía. ¿Y a quién se lo dio? A su hijo. Su único hijo, su herencia. Imagínense que Isaac era un hombre bendecido, más todo lo que dio el padre Abraham. Ahora yo le pregunto, y él lo dio en vida, no tuvieron testamento del difunto, no, que le dio, así como el padre que le dio al hijo que se hizo pródigo, pero tenía. Pero ¿de qué sirve dar? Miren el caso del hijo, todo lo que le dio no tenía instrucción, lo fue a derrochar, lo fue a gastar, es decir, la herencia que le dieron no la aprovechó. Y cuando reaccionó, tuvo que volver a la casa y dijo, no tengo un papá, aunque sea que me voy de trabajador con él. Pero entonces, qué importante, hermano, ver que nosotros como padres, ¿cuántos padres hay acá? Tenemos una responsabilidad grande. Bueno, número 1, que nosotros seamos felices como matrimonio y superemos los problemas. ¿Y cómo se van a superar? Ser absorbidos por la vida, que seas absorbido por Cristo, es decir, que te mueras. Para que, mire, ¿cómo hacer feliz a tu esposa? Que te mueras. Aleluya. ¿Y cómo vas a hacer la mujer feliz a tu esposo? Que te mueras. Ishkamik. Eso es lengua hebrea. Mire, dice, ya no vivo yo. Y como ya no vive usted, don Gruñón y doña Gruñona se petatearon. Aquel ogro que había en la casa se murió. Se murió. Así dice la Biblia, que había un hombre que era bien, pero era enojado. Y resulta que estaba comiéndose la pierna de cordero quizás, y se atragantó y se murió. David le fue a pedir algo porque le había cuidado sus ovejas, pero era bien.
y no quiso dar nada. Y se enojó David a salir con sus valientes. Cuando salió la mujer dice que era inteligente. Y aparte de ser inteligente tenía un defecto, era bonita. Y resulta que, mire usted, ella sale y le va a decir, mire, aquí está panes, aquí está esto, mi señor. No usted vaya a cometer un error. Usted es don David, no vaya a cometer una barbaridad tan bárbara de matar a todos los de la casa. Entonces se aplacó la ira de David. Y resulta que el que tomó venganza fue Dios. Y se murió. Entonces cuando se murió, pues él, tan buena gente David, que se quedó con la mujer del difunto. ¿Ya? Así dice la historia. ¿Ya? Entonces, pero es otra cosa. La mamá de Salomón creo que fue a ser, si no estoy equivocado. Pues bueno, pues mira, entonces nosotros tenemos que saber honrar al que hay que honrar. Y no negar a hacer el bien cuando nos toca que hacer el bien. Mire, uno sabe más o menos cuando ya más o menos ya uno ya está rascando tierra. Mire, los fuertes, ¿cuánto viven? 80, 70. Y si uno tiene 78 o 79, uno sabe que ya hay santo. Pero si usted se consagró, gloria a Dios, usted no sabe que, bueno, es mejor David saber cuántos años tenía. Usted sabe que David tuvo una última mujer que solo servía porque no había calefacción en la casa. Así dice la Biblia. Pastor, sí, así dice la Biblia. Que ya estaba viejito y dice que temblaba mucho de frío y no se calentaba. Entonces le buscaron a una su muchachita como de 18 años. Fíjate, esa es su historia. Esa es su historia. El asunto es, más bien, terminar bien. Y solamente los buenos finales están en Cristo. Amén. Es decir, los buenos finales de tu vida, tu matrimonio, tu casa, solamente en el Señor. Porque a veces uno toma decisiones que las decisiones posteras son peores, devastadoras. Afectan hijos, afectan matrimonio, cuánta cosa. El Señor nos ayuda. A veces nos hemos involucrado en cosas que no queremos, pero el asunto es, bueno, ahora que ya estoy como estoy, tengo que ver qué hago. Porque, hermano, ahí sí cada quien tiene que ver cómo va a estar y trabajar para su futuro. Quizás puede decir uno, mire usted, la verdad que las pensadas que me he pegado antes no han sido buenas, pero yo hoy voy a empezar a tomar decisiones sensatas para mi vida, para mi hogar, para mi familia, para todo lo que el Señor me permita. Entonces, dice en Números 26:13, la vida del oso, Zelofejad, hijo de Jefer, no tuvo hijos, sino tuvo muchas hijas. ¿Cómo así? Dice, no tuvo hijos. Y definitivamente en aquella época tener hijos era importante. Y número 2, no se le daba herencia a las hijas. Pero estas marcaron la diferencia que tuvo que llegar al presidente del negocio. ¿Quién era el presidente? Moisés. Tuvo que llegar el asunto. Resulta que los nombres de las hijas eran Zelofejad, la otra fue Maala, y la otra Noa, y la otra Ogla, y Milca y Tirsa. Un montón de hijas. Pero estas hijas eran chambeadoras. Y resulta que, mire usted, que las hijas fueron a hacer protesta. Se murieron y le iban a dar toda la herencia del papá a la familia. Y ellos fueron a poner pancartas allá donde estaba Moisés, y había una protesta que fue terrible. Salió en New York Times eso. Mire, una protesta terrible, terrible. Que dijeron, ¿cómo va a ser que nosotras, decían ellas, somos las herederas legítimas y no nos van a dar nada?
Porque a veces resulta que en aquella época la mentalidad era la herencia para los hijos, pero a las hijas no les daban nada. Entonces resulta que tuvo que Moisés consultarle a Dios. Usted lee todos esos capítulos. Tuvo que consultarle a Dios y piden las hijas de Zelofejad que le dieran la posesión de la heredad entre los hermanos de su padre y traspasara la heredad de su padre a ellas. Es que se las iban a dar a otros, sino a ellas. Y resulta que ellas ganaron. Pueblo unido jamás será vencido. Ahí están todas ellas y ganaron. Y el papá tenía chavos, tenía fichas, tenía money. Y entonces salieron todas happy face porque les dieron una herencia. Bueno, quiere decir que aquí nos deja una gran escuela, que también hay que darle herencia a nuestras hijas. Amén. Amén. Entonces, bueno, pero ¿cómo hago yo para dar herencia? Porque resulta que estamos hablando de algo tan interesante, de el tesoro de la casa de los padres. Entonces nosotros nos toca que acumular. Si se trata de la palabra, nos toca que acumular. Y si se trata del doble tesoro, acumular el conocimiento de la palabra y acumular la revelación. Y si se trata de lo económico, ser buen administrador y acumular. Ahora, dice acá otro caso que fue muy sonado en aquella época, y fue el caso de Job. Resulta que Job, yo no sé qué pasó en el transcurso de la historia de Job, pero él se deleitaba cuando sus pies se bañaban en leche y cuando todos sus hijos se sentaban alrededor de su mesa. Eso lo dice él. Pero resulta que después encontramos un escenario donde ya sus hijos se fueron de su casa. ¿Qué pasaría? Él añoraba ese tiempo. Quiere decir que dejó de tener una vida donde él caminaba en integridad, que habla de la leche. Pero sí oraba al Señor. Entonces resulta que sus hijos hacían parranda, hacían chonguengue, es decir que los hijos solían ir a hacer banquete, pongamos pues de la manera sana. Había un banquete, un buffet en la casa de tal. Pero resulta que, bueno, no voy a hablar de que había también highball ni nada de eso, pero puede que sí. Pero dice, un banquete en la casa de cada uno por turno, todos los varones invitaban a sus 3 hermanas. ¿Por qué no dice que había turno en las hermanas? Porque no les dieron herencia. Cometió el grave error de no darle herencia a sus hijas. Las dejó sin nada. Entonces resulta, para que comieran, bebieran con ellos. Entonces resulta que hubo un gran problema. ¿Usted se acuerda de que se levantó Satanás contra él y una guerra terrible? Y se quedó sin nada, se murieron sus hijos. Entonces recuerda que hasta quedó lleno de sarna o una lepra o saber qué era, que se rascaba con teja o ladrillo y fue cardíaco, casi se moría. Era un hombre justo. Es decir, que a pesar de las circunstancias logró emparejar el partido. Se le murieron todos. Resulta que Dios le dio la bendición de volver a tener familia. Y resulta que en este caso dice que le dio varias mujeres que eran las más hermosas, no de Israel, no, que dice de toda la tierra. Sus hijas eran una chulería. Eran bien hermosas. Eso dice la Biblia, mire. Pero resulta que ahí sí él hizo lo que tenía que hacer, corrigió el asunto. Mire, si ya había tenido varios años, si había tenido familia y había hecho lo mal, ya viejo, todavía se multiplicó. Dice acá, llamó a sus hijas, las nuevas, llamó a sus hijas Gemina, que significa paloma. La segunda, Cesia, que significa jazmín. La tercera, Keren-Haput, que significa azucena. En toda la tierra no había mujeres, ¿cómo dice? En toda la tierra. Todas ellas eran mis universos. Era una chulería las mujeres, el Señor los bendijo.
Ahora no dice quiénes fueron los afortunados ahí, pero habla de ellas. Y dice, hijas de Job. Y su padre, ¿qué hizo su padre? Les dio una herencia en su testamento. Quiere decir, él también, mire, él se quedó sin plata. Él quebró. Se quedó sin nada. Resulta que no tenía nada. Puede decir, algo así estoy yo, pastor. Mire, pues resulta que después de no tener nada, Dios lo bendijo en gran manera, que dice que lo que llegó a tener era mucho más de lo que tenía antes. Entonces hay un Dios que sí puede prosperar y levantar de la nada. Le da ese aplauso fuerte, que es decir, de la nada Dios podría darnos. Sí, una mi bendición así, pastor, algo así. No que me quiten toda mi familia, pero que sí me den. ¿Verdad? Sería bonito, pastor. Pues sí, mire, toca uno que hay que hacer. Definitivamente, la receta es una caja de sopas de 30 por 8 pesos. No, es una broma. Mire, entonces, nos toca que ser buenos administradores. ¿Cuántos jóvenes hay acá? Bueno, se da de los colados. Mire, uno como joven, bueno, nosotros los jóvenes tenemos que tomar decisiones prudentes. No billete que viene, billete que va. Cheque que viene, cheque que salió zumbado. No, es decir, si uno es joven, tiene que uno administrarse. Si te haces buen hábito en tu juventud, cuando llegues a ser viejo vas a ser un buen administrador. Y teniendo a Dios, a calidad, van a decir, un hombre siervo de Dios bendecido, y viera hasta que se cargan unos sentimientos tan bonitos, van a decir. No, es decir, y un corazón muy bonito, pues, mire, es decir, no es el interés, es decir, que formes tu vida de una manera prudente, sensata. Entonces, es decir, una vez dijo alguien por ahí, yo quisiera tener esta sabiduría que tengo ahora y ser joven, porque ahora sí me fuera bien. Bueno, ya que uno está ya un poco viejón, resulta que se le dan las mejores ocurrencias, se vuelve más sensato, más prudente, después de que ha pasado Niágara en bicicleta, y cuántos problemas ha tenido uno. Entonces, después de tanta, al fin aprendí, dice, y usted quisiera, ahora es que estoy listo para empezar a vivir, y resulta que se está acabando la vida. Entonces, Señor nos ayude y ser padres prudentes, y también enseñar a nuestros hijos. Mire, nos toca que dejar un legado a nuestra familia, y ese legado va a ser en el estilacho, en el estilo de vida que logremos alcanzar, siendo de los que logramos retener, almacenar, acumular las verdades preciosas de la palabra y ponerlas en la práctica. Ser administradores de lo económico. Lucas 15:22 dice, pero el padre ordenó a sus criados, saquen enseguida la mejor ropa. Mire, ¿qué hubiera hecho usted como papá? Imagínese, ¿cómo se imagina ese papá? Ya un poco barbado, viejo, con un montón de gente, y pues era un viejo, porque le dio herencia, tenía plata. Y cuando vio a su hijo que venía todo destartalado, es decir, venía todo harapiento. ¿Y a qué olía? Hermano, traía una aroma cardíaca. Porque se llamaba la fragancia. Porque venía a apacentar cerdos. Ahora, el padre, mire, uno como papá, uno quizás tenía razón para estar como enojado. Si yo le di todo como viene, le malgastó una mala vida, hermano. Bueno, ese padre nos da un ejemplo. No salió con su boca a maltratar, sino salió con su boca a besar.
Bueno, hermano, yo creo que de la puerta se regresa al pródigo, ¿ves? Y él ya sabía cómo iba. Sin embargo, lo esperó una condición que él no esperaba. Le dio un abrazo, le dio un beso, le hizo a un lado la barbachuca, lo besó y le dijo: lávenlo. Bueno, y ahí está ando. Mano, eran varias meses que no se bañaba. Pero le pegó una buena jamoneada y dice, después de eso, dice: saquen enseguida las mejores ropas. Actitud de padre. Uno lo que puede hacer es maltratar. ¿Y qué andas buscando acá? Pues afuera, hermano. ¿Cómo lo hubieran recibido a uno? Ese padre es un ejemplo de cómo es Dios. La verdad que Dios no toma en cuenta el mal recibido. Le da ese aplauso fuerte. Lo abrazó, lo recibió y lo dignificó. Reestructuró su vida, le dio traje y le dio autoridad. Le restableció la autoridad, le restableció su caminar, le dio, y lo honró dando el mejor becerro que tenía, dando fiesta que había regresado. Dijo: mi hijo andaba perdido, pero ahora ha sido salvo. Bueno, qué lindo, una actitud de padre. Sí, más o menos, pastor, ese corazón tengo yo, ¿viste? Gloria a Dios, pues quizás su nombre debiera haber esa historia. Pero resulta que nosotros tenemos que tomar, y ahí dice, le dio vestido, cobertura, le dio anillo, le dio autoridad, le dio sandalias, le dio un banquete y lo restituyó. Hermano, eso es lo que hace Dios. Y Dios es el Padre y nosotros somos sus hijos. Quiere decir que podemos haber cometido los peores errores, pero hay un Dios que te devuelve vestido, hay un Dios que te devuelve autoridad, hay un Dios que te devuelve ropas, hay un Dios que se alegra contigo, que es el Padre. Le da ese aplauso fuerte. Se alegró. Hubiera dicho: si ahí está danzando ese, yo no quiero meterme con ese. No, se alegró con él. Entonces, la actitud de padre, hermano, él volvió a reinvertir. Entonces, a nosotros nos toca que reinvertir. Mire, yo creo que cuando usted como padre da a sus hijos sin esperar nada a cambio. No creo que usted le diga: mira, hija, el college me costó 15,000. Hija, esos braces son cuestión de 10,000 pesos. Hija, mucho comerse en la casa es tanto. No, nosotros estamos por amor. Amén. Y usted da lo mejor para sus hijos. No cuando están pidiendo agua, pura panza de agua, solo agua y agua querés. Man, tampoco. Mire, si usted a un extraño, cuando llega a la casa, así botellitas bonitas, líquidos, platos, así chilerones, y si alguien bota el plato ahí de la vajilla que tiene orillita de plata, y solo agarró los dientes y los apretó. No se preocupe, no pasó nada. Ay, y eso no es cierto. Pero la gente trata así a la gente. Ahora, Juan, solo porque no puedo. Mire, sin embargo, si tratamos así a un extraño, cuánto mejor tenemos que tratar a nuestros hijos. La vajilla, buena vajilla, el plato desechable. No, mire, lo mejor es para los nuestros. Le das aplauso fuerte al Señor. Para los de la casa. Que te deleites. De repente tu esposa agarró la pierna de pavo real. Gloria a Dios. Y usted dijo: ojalá que no se la caiga, ojalá que no. No, mamacita, cábeselas para usted. Y si no, mando a traer más, tranquila. Bueno, que no le pese darle a los suyos, que al contrario le deleite poder honrar a los de su casa. Le da ese aplauso fuerte. Eso es algo para honra. Ahora, dice Isaías: la descendencia de ellos, sus hijos de sus hijos, será conocida entre las naciones. Hermano, que tus hijos alcancen un renombre, pues hay que insistir y trabajar con la familia.
Que sus renuevos, es decir, los hijos de sus hijos, en medio de los pueblos, todos los que vienen reconocerán que son un linaje bendito de Jehová. Van a decir, no, ¿cómo no va a ser? Si mire los papás que tiene, mire la familia que tiene, es una familia temerosa de Dios. ¿Cómo sus hijos no van a estar bendecidos? Mire, si usted es un hombre temeroso, una persona que se mete con Dios, hermano, que no seamos acomodados. Mire, hay gente que se acomoda y ahí que dicen al arrebatamiento, no, o sea, no se van a ir. Definitivamente no, hermano. Nosotros tenemos que ser absorbidos por la vida. No, que dice, ya no, usted con una vez al mes que vaya a marcar tarjetas sabrá el jefe que estoy vivo. No, hermano, que aproveche todos los días de mi vida, hermano, porque definitivamente si no estamos comprometidos con Dios, será que a la hora que venga Cristo nos vamos. Mire, hermano, no para decirle, pero ando como un Enoc, que ando caminando con Dios. Ah, gloria a Dios. Y al rato no anda como un Enoc. No, como Elías, para mí en carrito de fuego. Mire, es decir que es una vida. Nosotros tenemos, mire, para que te vuelvas un viviente, es una persona que ya dejaste de vivir y vives en vida Zoe. Andas en un nivel de vida del Espíritu. Hermano, ¿cómo eres como papá de la casa? Como mamá. Usted toda una sierva. Todo un siervo. ¿Será que este es gruñón en la casa? Pastor, déjeme ponerle una cámara para tratar de ver cómo es usted. Mire, con que yo me vea suficiente. Ahora, que se vea usted. Porque resulta que tiene que haber un cambio de vida. Para que la gente de la casa, los hijos de la casa, deseen ser como tú, tienes que ser un modelo de vida. No, para ser como mi viejo, toco madera. No, tampoco, ¿verdad? Y dice, ay, no, ¿qué va a hacer? No, hermano, la verdad que estamos a tiempo de honrar a Dios aquí, afuera y en nuestros hogares. Le hace aplauso fuerte a padres ejemplares que estamos procurando dejarle lo mejor a nuestros hijos. Denle ese aplauso fuerte al Señor. Wow. Descendencia, generación de linaje bendecido de Jehová. No, pues usted, la verdad que cuando yo veo eso digo, no, Edwin, te falta. Que no se levante con la chancleta al revés. ¿Quién se levanta primero, el hombre espiritual o el hombre carnal? Usted se acostó bien espiritual. ¿Y de ahí cómo se levanta? Mi desayuno, a la que cosa. No, eso no es así. No, sigamos. Mire, definitivamente hay cambios que van a ser de ejemplo para los nuestros. Génesis 27:27. Él se acercó, lo besó y al notar el olor de su vestido lo bendijo. Otro padre que besa. El padre que encontró al hijo pródigo lo besó. Ahora este otro padre besa también a su hijo. Y dice ahí, se acercó, lo besó. Y cuando lo besó, no sintió el olor de aquel que venía de la pocilga. Qué chico. ¿Sabe qué dijo? El olor de sus vestidos era un aroma fragante. Lo besó y al notar el olor de sus vestidos, lo bendijo diciendo, he aquí, el olor de mi hijo es como el aroma del campo del Señor, que es un campo bendecido. Quiere decir que dijo, hueles a bendición, hijo. Hueles bien. No, que el Señor nos conceda a nosotros tener buen olor. Amén. ¿Quién huele? Hijo, huele sabroso.
Hija, hueles uts pimpín. Eso es lengua hebrea también. ¿Qué quiere decir? Calidad. Mire pues, entonces dice aquí, Dios te dé, lo ve, lo siente bendecido y aún está añadiendo más bendición. Le está diciendo, Dios te dé pues el rocío del cielo. ¿Qué le está diciendo? Dios te conceda, hijo, las bendiciones del cielo. Te conceda las bendiciones de Jehová. Y también te conceda abundancia, grosura, es aceite. Te conceda grosura en la tierra, abundancia de grano de mosto. Bueno, le está pegando una bendición maravillosa. Bueno, yo creo que nosotros como padres debemos de desear que nuestros hijos sean súper recontra bendecidos. Señor, bendícelos, su futuro, el presente. Ábrale puertas, Señor. Cierra las puertas que no le convienen. Orar por ellos, bendecirlos. Señor, que no agarren mal camino, que no tomen malas decisiones. Reprendo. Se pone a reprender a los enemigos espirituales. Porque usted está peleando a sus hijos con sus oraciones. Usted está peleando a sus hijos delante del Señor. Y usted también tiene que pelear su vida en su casa para ser un padre que quizás terminó cero, economía cero. Sí, así como cuando terminó Job sin nada. Pero Dios es poderoso de la nada volverte a levantar. Usted sabe que Dios puede darnos cosas que estaban perdidas. Nos puede sacar bendiciones de cosas que nos habían robado. Eso es lo que dice el Señor en la profecía de Joel, que Dios te puede devolver años perdidos. Le da ese aplauso fuerte, años perdidos. Te los puede devolver el Padre. Y bendecir a los nuestros, Señor, nos auxilia. Entonces, vea, tan interesante acá, dice Job 5:25, verás multiplicarse tu descendencia, tus renuevos como la llena de la hierba de la tierra, así tendrás una familia abundante. Oseas 14:6, brotarán tus renuevos y serán en su esplendor como el olivo, tus hijos serán ungidos. Hermano, qué bonito. Tú tienes que anhelar que, Señor, por favor, que mis hijos los alcance la unción, que los alcance el Espíritu Santo. Serán como el olivo, su fragancia serán como el cedro, serán fuertes, hermano, ungidos y fuertes, robustos. Bueno, uno quiere así sus hijos. Nos toca que pelear, rogar, porque el Señor bendiga a nuestras generaciones. No está de más el rogar, orar y aparte hacer lo que no hemos hecho. Enmendar los errores. Definitivamente hemos cometido errores. Al menos yo pues he cometido errores. Pero estoy a tiempo de no, Señor, ayúdame. Yo no he sido diligente en aprovechar lo que tengo que aprovechar. Auxíliame, enséñame, muéstrame y yo voy a actuar. Es decir, que tengamos el deseo de actuar. No, hombre, si ya pasó el tiempo, yo ya estoy viejo. No, viejo los caminos y todavía levantan polvo. Así decía mi abuela. Viejo los mares y todavía sacan pescaditos frescos. Mire, nunca es tarde. Caleb tenía 80 años, estaba viejo y dijo, me siento con fuerza, denme la oportunidad de pelear mi heredad. Y le dieron la oportunidad. ¿Y sabe contra quién se tuvo que agarrar? En la tierra de Hebrón. Conquistó Hebrón. ¿Y quiénes habían ahí? Gigantes. Quiere decir que le tocaron enemigos aún más grandes. Pero tenía convicción, tenía fuerza, tenía confianza. Y aquel en quien confiaba le dio victoria sobre el territorio de Hebrón. Y Dios le dio heredad. Le da ese aplauso fuerte. Es decir, échale ganas, échale ganas. Mire, uno de los problemas hasta aquí, apenas tienes como 25 ya te sientes viejo. Ay Dios. Mire, yo todavía me siento como de 20. ¿Cómo se siente? Como de 20, aunque el cuerpo no responde, pero más o menos la idea. Pero ánimo, lo tengo. Esperanza la tengo.
y tengo a un Dios que no avergüenza. Más bien mi Dios es un Dios que bendice, prospera, fortalece, le da fuerza al que no tiene. Ese escudo alrededor de uno lo lleva de victoria en victoria. No, bueno, eso de que no aguanto tiene usted que echarlo a un lado. Bueno, definitivamente Dios le da fuerza al que no tiene. Dios le da vigor al que no tiene. Es decir, si usted aquí dice que ya, pues de plano, vea. Entonces, pero no con ganas, con buen ánimo. Amén. Vaya, pues, echémonos un trago de agüita, no va a pensar mal pensado. Ya tengo para otra hora. Muy bien. Génesis 49:28. Todas estas son las 12 tribus de Israel. Y estos, dice, y esto es lo que les dijo su padre cuando los bendijo. A cada uno lo bendijo. Eran 12. No sé, con el primero tiene fuerza, uno con el segundo. Bueno, en administraciones cuando uno está orando, orando, pero hay un momento en que uno ya no aguanta usted. Pues, Señora, dame la fuerza para terminar de bendecir a todos. Y qué lindo que nosotros podamos bendecir a todos los nuestros. No, pero es que mis hijos, usted viera uno, fulano, el cuarto quizá, el noveno, pero el otro. No, aquí dice que a todos. Dice, a cada uno lo bendijo con la bendición que le correspondía. Fluyó lo profético. Señor, auxílianos. ¿Cuántos queremos profetizar sobre nuestros hijos? El Señor nos dé la gracia, en el nombre de Cristo. Bendecimos y profetizamos el bien para nuestra familia. Entonces, básicamente, usted tiene mucho que dar y tiene mucho que acumular. No descuide su relación con Dios. Dice que la palabra es un gran tesoro y puede ser tesoro doble. Yo le voy a invitar que se ponga de pie. Claro que hay muchas formas, hay muchos valores que tiene un tesoro. Que nosotros seamos acumuladores de valores y esos valores podamos darlos al hogar. Nos toca a nosotros que echarle ganas. Mire, definitivamente que alcancemos a ser la generación de los vivientes. Aquellos que por la vida han absorbido la muerte. Si nos dejamos llenar, nos dejamos saturar de la gloria de Dios, de la presencia de Dios, todo desánimo lo quitamos a un lado. Que encontremos el valor tan maravilloso de la palabra y que entendamos que esas verdades del tesoro de la palabra pueden llegar a ser bendición para tu casa. Que las hables, que digieras esas verdades, que las puedas transmitir. Nos toca que dejarnos absorber por la palabra de Dios. Tener la sabiduría para cómo conducirnos en esta vida. Sabiduría para toma de decisiones. Tus decisiones cuentan mucho. Tus palabras cuentan mucho como padre. Tus palabras son importantes como mamá. La Biblia dice que hemos sido engendrados por la palabra, el poder. Y si esa palabra no nos ha absorbido, todavía no nos ha formado, tenemos que dejarnos engendrar. Claro que, mira, hay tareas, hay compromisos, hay responsabilidades. Pastor, pues estoy trabajando hasta cuántas horas puedo por causa de mi familia. Bueno, pero no solo es trabajo.
no solo el trabajo. Muchos hijos, más que un bien, quisieran tener a un papá. Más que un juguete, una provisión, necesitan al papá, a la mamá. Se puede convertir en uno padre proveedor, pero padre ausente. Y piensa uno que lo está llenando todo. No. Hay un espacio en el corazón del hijo que solo lo llena el padre. Y solo lo llena la madre. Que nosotros podamos engendrar por la palabra. Para eso necesitas acumulación. Un tesoro es la acumulación, y si es de la palabra, acumulación de verdades, de revelaciones, y sepas administrarlas. Que a esta hora tú puedas levantar tus manos por tu casa, que puedas levantar tu casa por tus manos por tu matrimonio, que puedas levantar tus manos por tu propia vida, por tus hijos, por el presente. Padre mío, yo vengo rogando y me pongo delante de ti a través de la misericordia. A través del sacrificio de Cristo me pongo delante de ti, rogando, Señor, que tengas a bien el bendecir el hogar. Ayúdanos, Señor, que cambie nuestra manera de pensar y así podamos actuar de una manera correcta. Que esa palabra tuya, Señor, produzca ese fruto abundante en nosotros. Concédenos la llenura del Espíritu Santo para poder tener discernimiento, Señor, para tomar decisiones sensatas. Señor, queremos nosotros alcanzar ser padres correctos. Mi Señor, tú dijiste, si siendo malos, ustedes pueden dar buenas dádivas, ¿cuánto más el Padre que está en los cielos no os dará lo que vosotros necesitan? Es de rogar al Padre: Señor, concédenos las bendiciones del hogar. Concédenos las bendiciones de la familia. Concede que nuestros hijos, nuestras hijas se realicen. Oramos por el futuro de nuestros hijos, el futuro de nuestras hijas, Señor. Señor, toda buena dádiva, don perfecto, vienen de ti. Concede la dádiva del cielo. Con sus manos en alto, y el Señor, por favor, Señor, mi casa. Por favor, mi hogar. Auxíliame en mi hogar, Señor. Mi hogar necesita de ti. Padre, necesito tu bendición en mi casa. Necesito que me auxilies a ser un esposo, o tú como esposa a dar bendiciones como mujer sabia, prudente, virtuosa. Y nosotros como hombres sensatos llevar valores a la casa. En el nombre de Jesús, presento tu hogar, presento tu matrimonio. Dios tiene el poder para auxiliarte y tú tienes que tomar tu lugar que te corresponde y reprender al destructor. Desde el principio el mundo de maldad quiso destruir el primer matrimonio. Adán y Eva. Y ahora la guerra continúa. La diferencia es que ahora tienes a Cristo, y en Cristo se destruyen todas aquellas cosas planeadas por Satanás.
Señor, en el nombre de Jesús vengo desatando bendición. Joven, recibe bendición de Dios. Bendigo tu futuro, hijo. Bendigo tu futuro, hija. Profetizo que vienen tiempos mejores para ti en Cristo. Para tu vida, que el Señor te conceda armonía, que te conceda el amor del principio, que te conceda refrescar el amor, y que Dios llene tu vida de ese amor que Él sabe dar. Toda buena dádiva viene de Dios. Gracias, bendito Jehová. Gracias.